Él hará lo que promete. Tomada la lectura de la Santa Biblia Reina Valera 1960, capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Bondad de David hacia Melí-Bosé. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Londebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Londebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenará los frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu siervo, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Derrota de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón,
los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Nahum, su señor: ¿te pareces que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David su siervo a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles. Para ello estaban en extremo vergonzoso, porque ellos estaban en extremo vergonzoso, y el rey mandó que le dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odioso a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Jerot y a los sirios de Sobat, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maacá 1,000 hombres, y de los Istof 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joao con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehobot, de Istod y de Maacá estaban aparte en el campo. Viendo pues Joao que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por todas las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joao y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joao de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helán, llevado por jefe de Soba, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Helán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todo lo que
los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, como había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. David y Besabet. Aconteció en el capítulo 11 al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, destruyendo a los amonistas, y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Besabé, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Eteo, y Joab envió a Uría a David. Cuando Uría vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, se fue enviado presente de la mesa real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vía tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David no convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo: poned a Uría al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Uría en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego lo de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David,
y murió también Uría Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que salen a arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabés? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Uría Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Uría Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirá a Joab: no tenga pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Pero él había comprado y criado, y que había crecido con él y con su hijo juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel.
y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le dieron pan y comió. Y le dijeron su siervo: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunaba y lloraba, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué es de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabat de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo: yo he puesto a sitio a Rabat y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que pueda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabat y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grandes botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierra, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además lo hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra. Aquí vemos en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 12, que Natán le hace saber a David el error tan grande que cometió. Vemos en el capítulo 11 que David comete adulterio y manda a matar al esposo de la mujer que él usó. Asesinato y adulterio. Dios le hace una reclamación de que por él haber cometido asesinato y adulterio, por el resto de su existencia, de su descendencia, la espada no se iba a apartar. Y si leemos el libro 1 y 2 de Crónicas, los que fueron descendientes de David, todos tuvieron un problema de muerte y fueron llevados cautivos y matados, porque estaba ya prescrito. Pero antes que eso, su propio hijo se vuelve contra él, y sus esposas, como rey que él tenía, viven con sus parientes, de manera que David recibió un castigo por quebrantar esa ley. La misericordia de Dios es tan grande que aún David, cometiendo ese error, y Dios dejándole saber: yo te saqué de detrás de tu pastorear ovejas y te ungí como rey porque te consideré mejor que Saúl. Saúl muere y quien es rey es David, pero aún David comete ese error. Eso nos deja saber que todos los humanos cometemos errores, violamos las reglas y cometemos pecados, somos pecadores. De modo que si alguno de la creación del mundo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas, como dice Corintios 5:17. Ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a la creación que Él creó, al humano, a la existencia, a la realidad, y penetra en los corazones íntimamente. El Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros, como dice Juan 14:17,
nos da la capacidad de mantenernos firmes siguiendo a Jesucristo en el camino hacia el Calvario de nuestra crucificación, de purificar nuestra vida pecaminosa. Cada uno de nosotros ha sido liberado del poderío del pecado. Eso es una garantía. Como Romanos 6:6 dice que todos nosotros fuimos liberados por la muerte de Cristo en la cruz, pero hay que saber que tenemos y debemos cargar esa cruz y ir con la cruz que nos toca a cada uno de nosotros de una forma personal y particular a esa cruz del Calvario para colgar ese madero allí. Sé que no es solo seguir a Cristo y ay, qué bueno, yo me convertí y sigo a Cristo. No, es cargar esa cruz día a día, minuto a minuto. Es una cruz que es muy pesada y muy difícil. Entonces, cada uno de una forma diferente recibió el poder para tener una vida santa y justa en la crucifixión de Cristo. Pues Efesios 4:24 nos recuerda eso. Nosotros en verdad somos nueva criatura en Cristo si le seguimos a Él y nos mantenemos día a día detrás de Él haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo con las reglas, las normas, los preceptos que Dios quiere que se cumpla. Dios nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, eso es cierto. El viejo hombre que nosotros podemos ser por el pecado queda atrás y seremos nuevos como nueva criatura, pero para eso, para nosotros poder ser nuevos, debemos recibir ese Espíritu Santo que viene a nuestra vida a darnos la capacidad para poder cumplir con el plan salvístico que Jesús, después de seguirlo, quiere que nosotros cumplamos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero el amor de Dios Padre por su creación es tan misericordioso que nos ayuda a hacer realidad que no nos perdamos, que seamos salvados.